Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Muy buenos días amigos y amigas que sintonizan una vez más www.flaxoradio.es. Aquí estamos en una nueva emisión de Estereotipas. Estamos en vivo siendo las 11:08 de la mañana. Les damos la bienvenida. Y paso a comentarles que en el día de hoy vamos a estar abordando un tema novedoso e interesante. Me refiero a la incorporación de las teorías feministas y la perspectiva de género al campo del diseño, la arquitectura y el urbanismo. Para ello estaremos repasando una entrevista que ayer le realizamos a Griselda Flesler, quien es profesora y creadora de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género en la Facultad de Arquitectura en la UBA Argentina. Hola Lola. Hola Lauti, hola con todos nuestros Flaxo escuchas. Queremos contarles un poquito acerca de la trayectoria de Griselda antes de pasar con la entrevista. Ella es diseñadora gráfica y especialista en diseño comunicacional por la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó con la tesis titulada Diseño y Feminismo, revisando la historia del diseño gráfico, en la cual realiza un estudio teórico e histórico acerca de la invisibilidad de las mujeres en el discurso historiográfico del diseño. En el contexto de su universidad está a cargo de la unidad de género, la cual se creó recientemente. Desde esta unidad coordina la implementación del protocolo de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Griselda también se desempeña como capacitadora del Observatorio de Género y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la doctora Diana Mafia, a la vez que es integrante del grupo de estudios sociológicos sobre moda y diseño. Antes de pasar ahora sí a la entrevista, déjenme recordarles algunos anuncios de lo que va a estar sucediendo. Hoy, aquí en La Flaxo, a las 17 horas, se va a estar llevando a cabo el conversatorio titulado Los efectos del proceso de paz en Colombia para la región, en el cual disertarán diferentes especialistas sobre el tema. Esto será hoy a las 5 de la tarde en el hemiciclo ubicado en el subsuelo 1 aquí en Flaxo, Ecuador. Con este anuncio pasamos a la entrevista con Griselda y luego regresamos para comentarla. Hola Griselda, te damos la bienvenida a Estereotipas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Para comenzar y antes de meternos más en el plano académico, quisiera saber cómo vos, viniendo desde el diseño, también te acercaste a las teorías feministas y a la perspectiva de género. Bueno, últimamente cuando me preguntan eso, la verdad es que lo que me da ganas de responder es cómo no hacerlo, ¿no? La verdad es que me parece que a esta altura es algo que no se debería preguntar, dado cuál es el alcance del conocimiento acerca de todas estas problemáticas. Pero de todas maneras, sí, respondiéndote ahora a la pregunta, la realidad es que yo siempre tuve interés por el tema. En la adolescencia me involucré bastante en algunas temáticas de este tipo y luego seguí formándome por mi cuenta, y cuando ingresé como estudiante a la facultad traté siempre de encontrar espacios donde poder incluir la perspectiva de género en una disciplina que, como vos decís, no tenía, digamos, no era obvio el cruce, y la realidad es que, bueno, empecé de una manera bastante básica, si se quiere, que era cuestionarme por qué no se mencionaba a las mujeres diseñadoras cuando se enseñaba historia, pero luego, avanzando en mi formación, traté de incluir perspectivas que no tuvieran solo que ver con reponer nombres a la historia. Y pues, en una nota que te realizaron en el diario Página 12 y por la cual Sí. también te descubrí,
Vos justo armaste la primera cátedra de diseño y estudios de género en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Destinada a estudiantes tanto de diseño, Sí. arquitectura y urbanismo. ¿Cómo fue el proceso de armar una cátedra en un espacio que, como vos decías recién, generalmente no es un tema que se hable, ¿no? Desde las perspectivas de género y el Sí. feminismo. Mira, la realidad es que yo hace 15 años tuve que hacer digamos, empecé a dar clases y me formé con la doctora Leonora Fuchs, que tenía, digamos, con la que empecé a intercambiar mis intereses, y ella me fue formando. Cuando tuve que hacer mi tesis de posgrado, me dirigió ella en estas temáticas, y entonces de alguna manera empecé a hacerme un espacio en la facultad dando una clase con esta perspectiva en su materia. Luego, la verdad es que en eso sí me ayudó mucho mi formación de diseñadora y de proyectista de alguna forma, porque empecé a pensar, bueno, ¿cómo diseñar un proyecto, un espacio donde esto tuviera una entidad propia? Y así surgió hace ya casi 4 años un curso de posgrado en el que hablábamos de estas temáticas, sin perder el horizonte de poder acceder al grado. Y la realidad es que hace 4 años que recorro los pasillos, insisto, hablo concretamente con todas las personas involucradas para que este espacio se abra, y gracias el año pasado a un grupo de consejeros que se interesaron en que realmente esto llegara al grado y de manera transversal a todas las carreras, se presentó el proyecto de la materia, del cual yo fui parte para diseñar el programa, y se abrió un concurso abierto para la materia electiva. Y bueno, yo presenté mi proyecto específico y lo gané, y bueno, aquí estamos desde marzo dándole clases. Ya estamos terminando la primera camada, porque la materia es cuatrimestral, y hemos tenido casi 200 inscriptos, así que para nosotros fue una experiencia espectacular. La verdad que un número bastante grande, como vos decís, algo que también es nuevo. Si bien vos ya tenés tu trayectoria, para muchos y muchas estudiantes de grado debe ser una perspectiva nueva dentro de sus campos de estudio. Absolutamente. Y en este sentido, ¿cuál es el objetivo de la asignatura y la importancia de que diseñadores, arquitectos y urbanistas conozcan un poco de lo que son las teorías feministas y el género? Bueno, básicamente lo primero era de construir el estereotipo o el prejuicio de que esto se iba a tratar solamente de hablar de la historia o la vida de mujeres arquitectas o de diseñadoras arquitectas. La idea era justamente plantear una materia que tuviera toda una primera etapa de una base, lo que nosotros acá llamamos teórico, y luego una segunda etapa que fuera proyectual, es decir, que luego de una formación básica pudieran pensar desde la perspectiva de género diferentes proyectos. Con lo cual, acá de lo que se trata concretamente es de desarmar los estereotipos, los prejuicios y una idea que está muy instalada en mi facultad, que tiene que ver con la impronta de lo que fue el diseño moderno, la escuela del Bauhaus, etcétera, que tiene que ver con esta idea de que para nosotros es una falacia de pensar en un diseño universal, es decir, la imagen de un arquitecto modelo desde su estudio proyectando una ciudad a miles y miles de kilómetros, sin involucrarse con la comunidad, sin saber cuáles son sus especificidades, etcétera. Entonces, en ese sentido es que la perspectiva de género ayuda justamente a deconstruir esa falsa neutralidad, esa idea de que se diseña para un universal, porque en definitiva lo que los estudios de género van a decir y los feminismos van a decir es que en realidad es una falsa neutralidad, porque en definitiva lo que se termina diseñando es a un sujeto privilegiado, varón, blanco, con determinada posición. Un ejemplo que yo siempre doy como para llevarlo a tierra y entender esto es, si pensamos en la señalización, cuando pensamos, por ejemplo, en la figura que aparece en un semáforo,
la figura que aparece en un semáforo es la figura de un varón. Y cuando pensamos en toda la señalización que se hace en el espacio público, solamente aparece la figura femenina cuando hay que detallar tareas de cuidado. Y ya sabemos que en el mundo en el que vivimos las tareas de cuidado están absolutamente subestimadas. Entonces, es en ese sentido que la idea es de construir de alguna manera algunas nociones que hemos naturalizado y construir otras nociones de cómo proyectar y de cómo diseñar. Digamos, por ejemplo, después hay toda una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la fijación que hay muy estereotípica acerca de los colores, las texturas, respecto a lo que sería una esencia femenina, una esencia masculina, digamos. O sea, empezar a pensar realmente cómo podemos, bueno, no perpetuar estereotipos desde los diferentes diseños. Imagínate que nosotros, por ejemplo, tenemos diseño de indumentaria y allí todo lo que tiene que ver con la división tan binaria que hay entre la ropa femenina, entre comillas, y la ropa masculina, y cómo cuando se piensan colecciones unisex, en definitiva lo que se está diseñando es una ropa masculina, y no, digamos, y ahí de vuelta aparece esta idea de la falsa neutralidad, ¿no? Esos son, digamos, algunos ejemplos, pero bueno, ahora tenemos el viernes que viene la entrega, ya la clase pasada hemos tenido lo que llamamos la preentrega, con algunos trabajos muy interesantes, como por ejemplo juguetes para niños que deconstruyen el pensamiento binario, es decir, esta idea de que el mundo está dividido en varones y mujeres heterosexuales. Después tenemos indumentaria que se adapta a diferentes tipos de cuerpos. Después tenemos una indumentaria con un dispositivo antiacoso para el subterráneo. Bueno, la verdad que después tenemos módulos arquitectónicos para construir y deconstruir algunos espacios. La verdad que hemos tenido muchísimos trabajos muy interesantes y sobre todo lo más interesante fue cómo se han visto movilizadas y movilizados los estudiantes con respecto a esta idea de empezar a poner en crisis algunas nociones que venían dando como por sentadas, ¿no? Y esto de alguna manera también se enmarca en que es una generación que está muy impactada por algunos movimientos específicos que se están dando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con, bueno, lo que podríamos reunir en el movimiento Ni Una Menos, pero que tiene una tradición en nuestro país de muchísimos años de mujeres en la calle. Podemos retrotraernos a las mujeres, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es decir, las mujeres en nuestro país hemos estado en la calle y en el espacio público históricamente, y bueno, de alguna manera eso hoy se está replicando en muchísimos colectivos feministas de chicas muy jóvenes, y es muy interesante en ese sentido ver cómo eso después lo pueden ver aplicado en su disciplina específica, ¿no? Es realmente interesante lo que decís, y sí, la verdad que el feminismo y las teorías feministas, que son muchas y diversas, y las perspectivas de género, es imposible que no nos interpele, como vos decías al principio, y a veces en ciertos campos académicos suena raro, pero cuando uno se pone a pensar está todo atravesado por una forma de construir, y en este sentido, y teniendo en cuenta de que vos tenés alumnos también que estudian la carrera de urbanismo, y aquí está el posgrado en estudios urbanos. Yo pensaba y estudié en La Plata, una ciudad que se dice una ciudad planificada, su casco urbano 30 cuadras por 30 cuadras, pero ¿qué significan esas planificaciones o esas no planificaciones de los espacios, teniendo en cuenta justamente esta estructura binaria de lo público y lo privado también, ¿no? Como espacios que hombres y mujeres debemos, entre comillas, ocupar? Sí. Bueno, en principio derribar esta idea de este binarismo de que hay un espacio público y un espacio privado, digamos. Eso, por lo menos ponerlo en crisis y repensarlo. En ese sentido podemos pensar
por ejemplo, en el caso de las mujeres, como muchos espacios que se asumen como privados, digamos, en realidad lo que son espacios domésticos, pero que lo que menos reciben en esos espacios las mujeres es privacidad, o lo que menos obtienen en esos espacios es privacidad. Es decir, muchas veces las mujeres que están a cargo de las tareas de cuidado de la casa y de sus hijos encuentran privacidad en el espacio público, en un bar, sentadas en el medio del centro, se encuentran más consigo mismas y concentradas en lo que necesitan hacer que cuando ingresan al supuesto espacio privado. Entonces, en ese sentido, es interesante poder empezar a deconstruir estas ideas tan cerradas que tenemos acerca de la vivencia de los espacios. Ya lo dijo Foucault, el diseño de los espacios diseñan comportamientos, el diseño de los espacios de alguna manera nos interpelan y en ese sentido es que la actuación de los diseñadores, de los urbanistas es muy importante. El espacio público tiene que ser intervenido siempre desde una perspectiva de género, porque la perspectiva de género lo que hace no es ocuparse de las mujeres en el urbanismo solamente, sino de justamente pensar en todas aquellas personas que no responden a ese modelo de sujeto productivo que va en un auto en un trayecto lineal desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Es decir, tiene que poder pensar en todos aquellos sujetos que caminan la ciudad, que generalmente son personas mayores, mujeres y niños. Eso es estadística. Entonces, ¿cómo son diseñados esos espacios de tránsito? Yo siempre digo, por ejemplo, vuelvo al semáforo. En los tiempos de los semáforos, ¿por qué en las avenidas están pensados para los automovilistas impacientes y no para aquel que tiene algún tipo de dificultad o que no tiene la velocidad del sujeto promedio para cruzar la avenida? Y el tiempo que se piensa es el tiempo para el automovilista y no para ese sujeto que, por ejemplo, tiene un niño en sus manos o es un anciano, ¿no? Entonces, eso es pensar desde una perspectiva de género en un detalle, en un ejemplo muy concreto. Ni hablar de lo que tiene que ver con algo que aprovecho y les cuento que estamos haciendo en nuestro edificio, que es todo lo que tiene que ver con los baños públicos. Los baños públicos para aquellas personas que pertenecen al colectivo trans son un lugar de absoluta violencia simbólica y a veces violencia física también. Es decir, si los baños están divididos en baños para mujeres o baños para varones, aquellos que no se identifican con ninguno de los dos géneros se sienten absolutamente observados y vigilados. ¿Por quiénes? Por aquellos que usan ese baño absolutamente seguros que pertenecen a su género y a ese espacio. Entonces, esos espacios de violencia son los que nosotros queremos también repensar, cómo esos espacios producen esas violencias. Y entonces en nuestra facultad, por ejemplo, lo que estamos ahora es trabajando en el cambio de algunos baños con el tema de una señalización que no sea con identificación genérica y que tengan adentro un mobiliario acorde para el que quiera entrar, digamos. Puede entrar cualquiera. Eso es algo que tiene que ver no solo con proveerles bienestar a las personas que pertenecen a estos colectivos, sino también proveer educación y una cultura de igualdad y de equidad dentro de una institución académica, de una institución educativa, que luego la esperanza es siempre desde la docencia, uno tiene la esperanza de que después eso se transmita en la comunidad a la que pertenece cada estudiante, ¿no? Esto que decís es realmente importante. Estamos hablando con Griselda Flesler, quien es profesora de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Y estos cambios que vos estás planteando serían también interesantes pensarlos en contextos de educación primaria y secundaria, ¿no? Porque uno a veces ya llega a la universidad con todo un bagaje, ¿no? Y todo un recorrido, y sí puede problematizar un poco más algunas cuestiones, pero también en esos espacios donde están los niños y niñas es donde se empiezan a cimentar justamente estas estructuras binarias que uno trata de construir en el día a día
y que se hace realmente difícil a veces. Yo sé que estás con el tiempo bastante acotado, te quería agradecer por esta pequeña nota que hiciste con Estereotipas aquí, conectando Argentina, mi tierra, con Ecuador, donde me encuentro hoy en día estudiando, y contándole también un poco aquí a la audiencia ecuatoriana qué se está haciendo también allí en Argentina, que a veces puede servir para que surjan ideas para que se puedan hacer cuestiones también aquí en nuestra facultad, que es Flaxo Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a participar del programa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí estamos de regreso ya en el estudio. Allí escuchábamos la entrevista que ayer le realizáramos a Griselda Flesler, quien es la profesora de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género y en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Varios puntos deja la conversación con Griselda. Por un lado, y algo que también siempre estamos acá machacando en Estereotipas, y es esta cuestión de la no neutralidad en general de las cosas, ¿no? Y cuando pensamos en el diseño, en el urbanismo, pensar que hay intencionalidades atrás de eso, y que esas intencionalidades van jugando justamente en el detalle, ¿no? de cómo nos pegan a nosotros en nuestros cuerpos. Sí, creo que también es válido rescatar de la charla que tuviste con Griselda la manera en cómo ella nos muestra las formas de deconstruir la arquitectura y la distribución de los espacios, haciéndonos entender que cómo están distribuidos los espacios a nivel de la ciudad son formas de disciplinamiento directo hacia el cuerpo, ¿no? Y también en donde se reproduce lo binario atrás de una supuesta neutralidad. Y esto también yo lo hago sentido a David Harvey cuando se hacían acá un montón de discusiones en el marco del evento de Hábitat 3, donde fue sede Ecuador de la charla de Naciones Unidas, y se hablaba mucho del tema de cómo están distribuidos los espacios también para que los sujetos produzcan. Entonces la ciudad, las calles, los edificios están colocados en función de que la gente se produzca hacia un sistema, hacia el capitalismo, y dentro de eso los cuerpos que no son funcionales sencillamente no son tomados en cuenta, y creo que es una opción súper válida la que propone Griselda a través de sus proyectos, y también lo conectaba con otros programas que hemos tenido, como en el caso del semillero de las chicas que vinieron de la Universidad de Cundinamarca en Bogotá. Y el tema de que ellas también hacían una lucha por instalar su colectivo desde el deporte. Griselda hace una lucha por instalar, en este caso, la perspectiva de género a nivel de la estructuración de los espacios. Y nos damos cuenta que son una forma de también tender redes, ¿no? No es fácil, es un trabajo cotidiano, y es también una lucha que se hace desde diferentes ámbitos, y eso nos muestra la academia. Y también, y ya para ir finalizando este segmento, pensar en esta cuestión de que decía Griselda al principio cuando le preguntaba cómo es que se acercó al feminismo y a la perspectiva de género, y es esta cuestión de cómo no acercarse, ¿no? Es algo que justamente a través de esta mirada y de esta lupa podemos darnos cuenta de las situaciones de desigualdad estructural que vivimos en la sociedad, y cómo eso se refleja en todos los ámbitos. Pensar en cambiar los baños públicos de una universidad pública es también, o sea, dentro de las universidades se está tratando de incluir y diversificar a la gente que entra y las personas que entran con sus identidades diversas sexogenéricas, pero después cuando llegan a esos espacios sufren violencia simbólica, violencia física, porque son espacios que no están preparados justamente para recibir a este tipo de cuerpos que en otros momentos de la historia se tendía a meter abajo de la alfombra, y hoy en día estamos tratando desde este tipo de espacios, aportando nuestro granito de arena en estas discusiones a que esto cambie. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta entrevista y este programa, tienen que ingresar a www.flaxoradio.es o a nuestro canal de YouTube.com/flaxoradio, y allí va a estar colgada la entrevista que le realizamos a Griselda. Antes de pasar a nuestra sección de noticias Nosotros en el Mundo, los queremos invitar a que sigan prendidos a la programación de la radio. Hoy a las 12 horas llega una nueva columna de Emi Gutman, y 12:07, ahí nomás pegadito a la columna, Magali Valdés con De 6 en 6 nos trae lo mejor de la música. Y a las 16 horas, Entre Culturas, eso es el jueves, ¿no? Eso es el jueves, hoy miércoles.
Perdón, ahí me dice Javi, hoy 15 horas entre culturas. Y no se olviden, mañana llega el programa más prendido de la radio, aquí donde mi compañera Lola se transforma. Llega Yo DJ junto a Paulita Marín. Ahí ustedes, como saben, siempre traen la música. Y si están aquí por Quito, comparten cabina con las chicas y van a pasar un gran momento. Queremos contarles también que la programación para el día jueves continúa y a las 16 horas llega Vinilo 2.0 con el Javi Macas, que nos trae lo mejor del sonido en acetatos. En el día de mañana está repasando el acetato de los Bee Gees y a las 21 horas Paul Ponce nos introduce en el mundo de la música electrónica a través de Electrobeat. Ahora sí vamos con nuestra sección de noticias, Nosotros en el Mundo. Iniciamos nosotros en el mundo por Bolivia para contarles que la muerte materna en mujeres de entre 15 y 19 años provocadas por embarazos continúa siendo un problema al cual se le debe dar mucha atención a nivel social, aunque aún no hay cifras exactas ni completas a nivel de país en el sentido de estar actualizadas que expresan, voy a leer de vuelta esto porque me parece que no se entendió. Aunque no hay aún cifras exactas ni completas a nivel del país en el sentido de estar actualizadas que expresen con certeza el número real de embarazos en menores de edad y la razón de mortalidad asociada a esta causa. Se presume que hay muchos más casos de los señalados por las fuentes conocidas a nivel internacional y nacional. El Fondo de Naciones Unidas para la Población es una de las fuentes más consultadas por la BBC Digital para divulgar datos porcentuales y cifras al respecto. Si bien el Instituto Nacional de Estadísticas del Estado Plurinacional de Bolivia publicó hace más de 2 meses que la mortalidad materna al 2011 era de 160 por cada 1000 nacidos vivos, esta cifra es aún elevada. Sin embargo, la reducción con relación al periodo 2000 fue de 187 por cada 100 nacidos vivos, o sea un 53,47% menos comparativamente de acuerdo con el INE. Esta misma institución, que se ocupa de realizar estudios permanentes sobre estadística poblacional, reconoce que para el año 2015 no se ha realizado ninguna investigación al respecto. A pesar de estos datos, que aún colocan a Bolivia entre los países con un elevado índice de mortalidad por embarazos, la preeminencia que se observa tiene como principal causa a las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres menores de edad, sobre todo y a jóvenes que no llegan ni siquiera a los 20 años, esto es según el Observatorio de Mortalidad Materna. Otra causa es la violencia física por golpes, que afecta a mujeres jóvenes pero mayores de edad. De acuerdo con Marcos Paz, investigador del Observatorio de Mortalidad Materna, es preciso que algunos departamentos han tenido evaluación diferentes, otros han mejorado bastante. La Paz es uno de los que no mejora, Cochabamba ha incrementado, Potosí es uno de los más elevados, aunque ha disminuido su mortalidad materna. Tarija lo ha hecho bastante bien en los últimos años. Continuamos en Colombia para comentarles que al menos 108 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas en el 2016, según una investigación divulgada este jueves por las ONG Colombia Diversa, Caribe Informativo y Santa María Fundación con motivos del Mes del Orgullo Gay. A pesar de los avances en Colombia en los últimos años en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, esto no se ha reflejado en una disminución efectiva de los hechos de violencia, homicidios o amenazas, señaló Gustavo Pérez, uno de los investigadores citado en el comunicado de Colombia Diversa. En el informe denominado Entre el miedo y la resistencia, la cifra de asesinatos de los miembros de esta comunidad se ha mantenido constante en los últimos 4 años, si bien disminuyeron el año pasado a comparación con el 2015, cuando sucedieron 116 homicidios. La investigación señaló que la mayoría de víctimas de homicidio fueron los hombres gays con 43 casos, seguidos de las mujeres trans con 27 y 21 a las personas que no se pudo determinar su orientación sexual o identidad de género. Asimismo, las regiones donde se presentaron homicidios fueron el Valle de Cauca con 29, Antioquia con 24 y Risaralda con 9.
Se siguen observando casi las mismas cifras reportadas en años anteriores, a pesar que la Fiscalía ha tenido avances en la investigación de los hechos o que distintas entidades han desarrollado programas para prevenir, investigar o sancionar la violencia, agregó Pérez. Adicionalmente, el informe reveló que el año pasado se registraron 77 casos de abuso policial, de los cuales 23 sucedieron en Bogotá, mientras que en el Valle de Cauca y Antioquia se registraron 17 y 9 denuncias respectivamente. Las más agredidas fueron las mujeres trans, que denunciaron 41 actos de violencia policial, seguidas por 13 casos en donde se desconoce la orientación sexual, 11 hombres gays, 6 mujeres trans y 5 mujeres lesbianas. Finalmente culminamos aquí en Ecuador, en donde la marcha convocada por la Mesa Representativa LGBTI en Quito superó las expectativas de los integrantes de los diversos colectivos que participaron en la jornada con varias actividades. Los manifestantes se reunieron la tarde de este sábado en el Parque Alameda y caminaron por la calle Guayaquil en el centro histórico de la capital hasta llegar al Parque Cumandá. La iniciativa fue organizada por la Mesa Representativa LGBTI, la sociedad civil, con el apoyo del municipio de Quito. Hemos desarrollado muchas acciones en este tiempo por la comunidad, manifestó César Mantilla, secretario de Inclusión Social del Cabildo. Señaló que este tipo de jornadas permite la visualización de las asociaciones y también ayuda a eliminar los estigmas que sufren sus miembros debido a la desinformación. También añadió que son más de 26 colectivos los que forman parte de la Mesa Representativa LGBTI y anunció otras actividades como campeonatos deportivos para el 8 de julio. Entre las organizaciones que forman parte de la caminata se encuentra Fundación Equidad, con quienes estuvimos hablando en el anterior programa de Estereotipas, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y Tejido Diverso. Y Tejido Diverso es mi familia, entre otras. Esta última se encarga de brindar asesoría a padres de familia que tienen hijos gays o lesbianas para que los ayuden en ese proceso de aceptación. Yo participé de la marcha, realmente fue la primera marcha del orgullo que fui. Fue una marcha realmente muy linda, llena de alegría, mucho color. La gente en la calle mostró mucho respeto también ante la marcha, y esto es algo que hay que valorar. Hay que decir que estas noticias llegan de la mano de Nodal, agencia de noticias para Latinoamérica y el Caribe, y diario El Telégrafo, aquí de Ecuador. Antes de despedirnos, quiero hacer 2 agradecimientos. Uno a mi madre, que fue la que me pasó el contacto de Griselda con esta nota periodística, y otra al Javi Macas, que está aquí en los controles, que ayer cuando fuimos a hacer la entrevista, la operadora de la facultad no estaba disponible y él aportó ahí su celular para que podamos llamar a Argentina, que sí, también muchas gracias por ese gesto. Bueno, con este programa tan especial llegamos al final de Estereotipas. Les recordamos que si quieren volver a escuchar el programa, pueden ingresar a www.flaxoradio.es o a nuestro canal de YouTube Flaxo Radio. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Una excelente tarde. Chao.